Hola, buen día. Mi nombre es Agustín Podestá, director del Departamento de Teología de la Universidad del Salvador. Soy teólogo, me dedico a la teología y en este caso continuamos con la profundización sobre la introducción a la teología como disciplina académica y en este caso vamos a estar hablando sobre la revelación de Dios, ¿no? ¿Qué es esto de que Dios se revela, se da a conocer, ¿no? El Concilio Vaticano II y el Catecismo nos enseñan que Dios ha querido revelarse, ¿no? Ha querido darse a conocer a los seres humanos y para eso inicia un proceso, un diálogo, ¿no? Con el ser humano. Por eso es revelación, por las dudas, en español revelación con B corta, ¿no? Porque no es de revelarse con B larga, de rebeldía, sino que es de revelación, ¿no? Es darse a conocer. Por eso aquí tenemos la imagen de un rollo, para los que somos más viejitos. Antiguamente las fotos se revelaban, es decir, se mostraba aquello que estaba oculto. Es algo que se da, que se muestra, ¿no? Que se revela, como un secreto, ¿no? Como quien revela algo que está secreto. En este sentido, el Papa Juan Pablo II, en esta discusión entre fe y razón, en este debate entre cuál es el lugar de la fe y la razón, que llevó mucho tiempo de debate en la historia de la Iglesia, si la fe es más importante que la razón como capacidad humana, antropológica, si el ser humano está capacitado para comprender lo que Dios le quiere revelar, le quiere mostrar. En este sentido aparecen entonces estas dos capacidades humanas, la fe y la razón, ¿no? La fe como esta capacidad de creer y la razón como esta capacidad de comprender aquello que Dios le quiere revelar, ¿no? La razón como capacidad racional del ser humano. Y para resolver esto, Juan Pablo II decía que la fe, dice en la encíclica Fides et Ratio, que la fe y la razón son como dos alas que nos orientan al conocimiento de la verdad, a la contemplación de la verdad. Y resuelve justamente este conflicto entre la fe y la razón con esta metáfora, ¿no? De las alas, ¿no? Es decir, las alas necesitan justamente estar a la par para mantenerse, ¿no? No es que una arriba de la otra, ¿no? No es que una es más importante que la otra, sino que ambas nos elevan al conocimiento de la verdad. Digo esto porque a veces surge este debate entre si la fe y la razón, o la religión y las ciencias, la filosofía y la teología. Bueno, ¿cuál es más importante? ¿Cuál está por encima de quién? Bueno, para resolver este conflicto, Juan Pablo II lo resuelve de esta manera, ¿no? Con esta metáfora. Porque aquello de que la religión y la ciencia se pelean, ¿no? Bueno, más bien es del pensamiento teológico anglosajón eso, no es propiamente del pensamiento latino y ciertamente no es del pensamiento católico, ¿no? Eso más bien de algunas ramas protestantes, sobre todo de vuelta de cuño más anglosajón, que hasta les conviene hacer pelear a la religión con la ciencia. No nos metemos, pero importante que lo tengamos presente. Yo me crié, siempre pongo el ejemplo, yo me crié con Los Simpsons y en Los Simpsons es muy claro que este debate está planteado, ¿no? La fe, la ciencia y la religión como opuestas. En realidad ese debate sirve a los intereses de determinados sectores sociales, de vuelta, de cuño sobre todo anglosajón, que les interesa ese debate. Por lo menos en la tradición católica lo tenemos zanjado desde hace 1600 años. ¿No me crees? Mirá. San Agustín resuelve este problema en el siglo IV, dice que creo para entender, es decir, la capacidad racional está justamente interrelacionada con la fe para poder comprender aquello que se cree, ¿no? De modo tal que una no es sin la otra en este caso, ¿no? Siempre decimos la fe necesita de la razón, o sea, no solo que no son opuestos, no solo que en este caso, por ejemplo, religión y ciencia, no solo no se oponen, sino que además la religión necesita del dato científico para comprender aquello que cree, porque si no es caprichoso, ¿no? Siempre digo esto, la fe sin la razón es fundamentalismo. ¿Por qué esto es así? Porque sí. ¿Pero por qué creemos de determinada manera? Porque sí, es creer y punto. No. Así no funciona, por lo menos la tradición católica no funciona de esa manera, ¿no? Esto de que la religión es caprichosa, la fe es caprichosa, para nada. Eso será de vuelta de algunas ramas, protestante, anglosajón. Católico por lo menos no es ese planteo. Al contrario, la religión necesita del dato científico, la fe necesita del acto racional para comprender aquello que cree. Por eso,
San Agustín recordaba que esto es comprender, ¿no? Comprender, creer para entender, ¿no? Comprender para creer y creer para entender. Decía San Agustín, no busco entender para poder creer, sino que creo para poder entender. De vuelta, no es el acto racional que te lleva directamente a la fe, porque la fe es un don de Dios y necesita de este don de Dios otorgado, pero funciona como un preámbulo de la fe para poder comprender en profundidad aquello que Dios le quiere revelar. Si Dios no se hubiera revelado, no se hubiese dado a conocer de una forma que lo podamos comprender, sería como que yo ahora estuviera hablando, no sé, estuviera diciendo acá frente a la cámara bla, 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 y no me entenderías nada. Bueno, es que justamente Dios, para poder darse a entender, darse a conocer, creó al ser humano con esta capacidad. Por eso, no lo llegué a leer, pero Juan Pablo II, volviendo a la diapositiva anterior, dice que la fe y la razón son estas dos alas que nos elevan a la contemplación de la verdad, y dice, Dios ha puesto en el corazón del ser humano el deseo de conocer la verdad, en definitiva de conocerlo a Él, a Dios, para que conociéndolo y amándolo pueda alcanzar también la plena verdad sobre sí mismo. Es decir, ¿cuál es el sentido de que nos dio esta capacidad racional, ¿no? Bueno, es que justamente poder comprenderlo, poder entenderlo y entendiéndolo, amarlo, ¿no? Porque se ama lo que se conoce, ¿no? Amamos lo conocido, amamos a quien conocemos. Por eso, San Agustín entonces, volviendo a la otra diapositiva, recuerda que no busco entender para poder creer, sino que creo para poder entender, ¿no? La fe justamente me ayuda, me acompaña en este proceso de entendimiento de aquello que creo. Es circular, ¿no? ¿Se ve? No todo el que piensa tiene fe, no todo el que piensa tiene fe, pero todo el que tiene fe piensa. Es decir, todo el que tiene fe está obligado a pensar, en criollo. Todo el que hace un acto religioso está obligado a pasar por el dato científico, necesita el dato científico. Todo el que tiene fe y cree en Dios quiere comprender aquello que cree, por eso tiene que hacer un acto racional para comprender lo que cree. Por tanto, la fe necesita de la razón, ¿no? Distinto es, me voy un minuto, pero es importante, distinto es alguno que dice, bueno, pero la religión no tendría que meterse en la ciencia, o la ciencia tiene que ser autónoma de la religión. Es verdad que la ciencia tiene que ser autónoma de la religión, pero después la ciencia tendrá sus propios límites que no tienen que ver con lo religioso, sino con lo ético. Y muchas veces los que enarbolan la bandera de la ética son las religiones, porque no están pegadas a intereses económicos, como pueden entender las megacorporaciones que financian los estudios científicos, que no les conviene que haya personas de fe oponiéndose a determinadas prácticas científicas o metodológicas porque atentan contra la vida del ser humano. Bueno, eso es otro debate, pero eso es propio de la ética de la ciencia, no de la religión, ¿no? Que no nos quieran correr con que eso es un debate religioso, eso es un debate científico, es de la ética propia de la ciencia, que a veces quieren olvidarse de vuelta porque tienen otro tipo de intereses. Es otra discusión, ¿no? Pero la religión tiene que tener autoridad suficiente para dar a conocer su voz, alzar su voz y denunciar proféticamente aquello que cree que no está siendo bien hecho, inclusive en el campo científico. Pero eso es otra cosa, ¿no? Ahora, la religión necesita del dato científico para poder comprender aquello que cree. Voy a poner ejemplo, pero para que se entienda. ¿Cuál es el origen, cómo devino el espacio-tiempo? Eso se lo preguntamos a la física, no sé quién se encarga de eso, qué ciencia se encarga de eso, ¿no? ¿Cómo devino el universo, el origen del universo? Ahora, ¿cómo devino el origen del universo, el espacio-tiempo? ¿Lo responde la religión? No. ¿Pero por qué hay existencia? ¿Por qué hay humanidad? ¿Por qué hay ser y no nada? ¿Por qué hay tiempo y espacio pudiendo no haber nada? Eso sí es una pregunta propiamente religiosa. Y la religión va a ir a buscar el dato de la ciencia para comprender cómo devino el espacio-tiempo. Se lo va a preguntar a la ciencia, porque eso es propio de la ciencia. Ahora, el porqué originario, no en cuanto a lo que llamamos las causas segundas, sino el porqué que demanda un sentido de la existencia, bueno, eso sí, más es propio de la religión, pero porque parte de un dato que le otorga la ciencia. Por tanto, fe y razón, en este caso la fe necesita de la razón, ¿no? Y esto nos lleva a dar un paso más, que es comprender entonces lo que llamamos revelación natural y revelación sobrenatural. Es decir, la revelación como aquello que Dios se da a conocer, natural es a modo humano, a modo antropológico, ¿no? A modo racional, ¿no? Natural sería un sinónimo en este caso de racional, ¿no? La naturaleza humana es la naturaleza racional, términos aristotélicos, ¿no? Y la revelación sobrenatural, la revelación que viene de Dios, ojo que es sobrenatural, es decir, se apoya en lo natural.
Importante esta distinción, porque no es antinatural. De hecho, lo antinatural no existe, ¿no? Porque sería innatural, ¿no? Propiamente dicho, ¿no? En todo caso, algo puede atentar contra un orden natural, pero propiamente no lo hace antinatural, porque no existiría, es irreal, ¿no? Lo sobrenatural se apoya, por eso, ahí puse el ejemplo, la imagen, ¿no? La manzana está sobre los libros, porque los libros tienen la capacidad de contener la manzana o la mesa, ¿no? La mesa tiene la capacidad de contener a los libros. Es decir, lo sobrenatural se apoya en lo natural. Es decir, Dios habla y se da a conocer de forma tal, lo que decíamos antes, de forma tal que podamos naturalmente comprenderlo, ¿no? Pero es sobre porque necesita de un paso más, que parte de la fe, que parte del a priori de Dios. Es Dios el que da el primer paso y se da a conocer. Por eso es sobrenatural. Lo sobrenatural no es lo fantasmagórico, ¿no? Los fantasmas no existen, ¿no? Es decir, lo sobrenatural no es lo irreal, ¿no? Dei Verbum, este importantísimo documento del Concilio Vaticano II, que recomiendo lectura, es muy breve, pero es muy importante. Para los que dicen que el Concilio Vaticano II no es dogmático, no sé a qué se refieren, porque más dogmático que Dei Verbum no se consigue, que Lumen Gentium no se consigue, que Gaudium et Spes no se consigue, no sé a qué se refieren, nunca entendí esa expresión. Recuerda el Concilio Vaticano II que quiso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, para invitar a los seres humanos a la comunión consigo y a recibirlos en su compañía. La revelación se realiza por hechos y palabras intrínsecamente conectados entre sí, teniendo a Cristo como plenitud de la revelación. Esto es como un resumen de todo del documento. De vuelta invito a leerlo, a profundizarlo. Pero recuerda que ha sido Dios justamente el que da el espacio, el que da el primer paso, que busca justamente entrar en contacto. ¿Podría no haberlo hecho? Sí, sería contrafáctico igual la pregunta, porque de hecho sucedió y sucedió de esta manera. Por eso cuando estudiamos teología, me adelanto un poco a lo que veremos en el próximo video, cuando estudiamos teología, la teología es el estudio de la revelación de Dios en la historia. O sea, lo que estudiamos es qué herramientas, qué espacios, qué cultura, qué espacio-tiempo Dios se reveló en la historia y se dio a conocer. Dijo, hola, acá estoy, te vengo a contar quién soy. Por eso decimos que la plenitud de la revelación está en Cristo, está en Jesús, que dijo propiamente dicho, yo soy, ¿no? O sea, si estábamos esperando a que fuera explícito, más explícito imposible. Jesús mismo diciendo, bueno, yo soy, ¿no? Yo soy Dios. Estoy acá contando cuál es el plan de salvación que le propongo a los seres humanos. Por eso la revelación es un proceso de automanifestación de Dios a los seres humanos para entrar en comunión con ellos, en comunicación de amor, ¿no? Dios se da a conocer a los seres humanos para manifestarse, para darse a conocer, para contar quién es y entrar en comunión con las personas. El principio de acción es la libre iniciativa divina y el objetivo será hacer a la humanidad partícipe de la salvación. De vuelta, el que primero toma la iniciativa es Dios, ¿no? Dios dice, acá estoy, me doy a conocer. Y hacer partícipe de esta salvación a la humanidad, ¿no? Porque para eso lo hace, para entrar en comunión de amor con los seres humanos y salvarlos. Otro día, si quieren, lo piden en comentarios, charlamos sobre de qué nos salva Dios, ¿no? ¿Por qué Jesús es Salvador? Bueno, eso es otro debate, otro día lo conversamos, nos llevaría más tiempo. Los medios de la revelación pueden ser tanto naturales como sobrenaturales. Dios se da a conocer por herramientas, por medios naturales y por sobrenaturales. Por medios naturales, ¿cuándo sucede esto? Por ejemplo, pasamos a la otra diapositiva, que habla de la revelación natural. ¿Cuándo sucede esto? Cuando concebimos que hay un Dios, una divinidad, un algo que tiene capacidades que podemos comprender solo a modo racional. Por ejemplo, esto es propio de la filosofía, ¿no? Esto es el típico campo de la filosofía. Por ejemplo, una persona que, contemplando un paisaje de la naturaleza impresionante, no sé, las montañas, el mar, dice, wow, esto tiene que haber alguien, algo, un ser superior que lo creó. Bueno, eso es el ser humano que por la sola razón llega a una conclusión. ¿Cuál? La conclusión, Dios existe.
Acá entra lo que conocemos en filosofía como las 5 vías de Santo Tomás, ¿no? Lo que en filosofía se llama las 5 vías de Santo Tomás, ¿no? Es decir, 5 caminos, por eso vías, ¿no? 5 caminos, 5 accesos argumentativos que solo a modo racional llegan a la conclusión Dios existe, ¿no? Es decir, que esto fue, que hay una creación, que hay un ser creador, providente, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Llegamos a la afirmación racional, Dios existe. ¿Hace falta la fe para esa argumentación? No, es solo racional. Por eso decimos solo natural. Yo, contemplando determinados argumentos racionales, llego a la conclusión Dios existe. Por ejemplo, siempre pongo este ejemplo, medio tonto, pero para que se entienda. Una persona que, no sé, que se cría sola en una isla desierta, que nadie le habla de Dios, de repente ve al sol, las estrellas, los astros, y hace y alaba el sol como si fuera un dios. No le pone palabra, pero alaba porque cree que el sol es un dios. Eso es la capacidad natural que tiene el ser humano de abrirse a la espiritualidad y confesar que hay un ser providente, bueno, creador, y lo alaba y dice Dios existe, es el sol. Eso es revelación natural. ¿Hizo falta que alguien le explique cómo era eso? No, es una capacidad natural, racional. Ahora, esa persona puede llegar a la conclusión, Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo y se reveló en Jesucristo, en Jesús de Nazaret hace 2000 años, por la sola razón. No. No. Necesita de alguien que justamente evangelice, le lleve la palabra de Dios, lo que vimos en el primer video, y le cuente lo que Dios hizo por esa persona. En Jesucristo, culmen de la revelación. Ese contenido querigmático necesita el anuncio de otra persona, de una comunidad creyente, el pueblo de Dios, que misiona, evangeliza. Y ahí toma carácter sobrenatural, porque es Dios el que se dio a conocer. Por la sola razón no se puede acceder. Por eso decimos es Dios el que toma la iniciativa en la revelación sobrenatural. Y ahora sí, pasando a la revelación sobrenatural, recordamos entonces lo que veníamos explicando, que parte de la libre iniciativa divina es Dios el que inicia un proceso pedagógico de intervención, más o menos directa en la historia. Por eso tenemos la composición de la Biblia, tenemos miles de años por los cuales Dios fue preparando a un pueblo, dándole justamente esta relación para que el pueblo pudiera ir comprendiendo de qué se trata lo que Dios le quiere revelar. Y es sobrenatural porque se apoya en la naturaleza, ya lo decíamos, y esto es muy importante en teología, la gracia supone la naturaleza. La gracia se apoya en la naturaleza porque la supone. Siempre pongo este ejemplo tonto para que se entienda. Si a mí me aparece Dios y me quiere revelar todo este misterio de su revelación trinitaria en una cucaracha en mi cocina, bueno, mal medio eligió Dios para darse a conocer, porque lo que voy a hacer es pisarla enseguida o agarrar el coso y tirarle el aerosol. Entonces, mal medio eligió Dios para darse a conocer. No, Dios eligió otros mecanismos, eligió al pueblo de Israel, lo preparó durante miles de años, envió a su Hijo Jesucristo, anunció, fue reconocido como el Cristo, la comunidad, entregó su vida, resucitó para nuestra salvación y se continúa este mensaje en estos 2000 años de iglesia presente en el mundo. Es decir, Dios eligió ese proceso pedagógico para darse a conocer. Por eso interviene en la historia y supone la naturaleza, la capacidad natural para comprenderlo de vuelta, porque no es un algo que no se entendía lo que decía, como si yo ahora estuviera 20 minutos diciendo no me entenderías, porque la idea para que me entiendas es hablar el idioma que más o menos hablamos para que se pueda comprender. Lo mismo hizo Dios. El objetivo de la revelación, es decir, de Dios en darse a conocer a sí mismo a los seres humanos, es invitar a los seres humanos, a que por medio de Cristo participen de la misma vía divina al Padre en el Espíritu. El objetivo, Dios se hace ser humano para que el ser humano entre en Dios, ¿no? Para que el ser humano entre en la lógica trinitaria. Ya no soy yo quien vive en mí, sino Cristo. Es decir, por el bautismo somos revestidos en Cristo. Nos divinizamos, entramos en la lógica de la divinización. El contenido no es solo un corpus escrito, la escritura, sino también hechos que juntos con las palabras están intrínsecamente unidos y se viven y explican mutuamente, hechos y palabras. Por eso de vuelta no somos una religión de libro, como veíamos en el video anterior, porque no somos solamente un libro, somos hechos y palabras. Son palabras, pero también hechos que se iluminan mutuamente. Por eso salvar el libro solamente no tiene sentido, ¿no? Es un libro que ha sido vivido, leído, interpretado,
revivido, orado, ¿no? En una comunidad creyente. El medio es la revelación dada desde la creación a lo largo de la historia de la salvación con la centralidad en la encarnación. Es decir, la revelación empieza en la creación, ¿no? La revelación empieza en la misma creación y desde la creación hasta su plenitud en Cristo y la continuidad en la Iglesia es todo un proceso pedagógico. Culmen en la muerte y resurrección de Jesús, en la Pascua, ¿no? Cristo es mediador y plenitud de la revelación. Por eso recordemos que el acontecimiento central de la fiesta más importante de los cristianos es la Pascua. Alguien va a decir la Navidad porque es feriado y porque Papá Noel y los regalos y todo eso, bueno, está muy bien para consumir y gastar muchísimo dinero en consumismo, pero no, el acontecimiento más importante de la revelación, la revelación y de la fiesta de los cristianos es la Pascua, ¿no? La muerte y resurrección de Jesús. En síntesis, la revelación sobrenatural es el misterio de Dios, el ser humano creado a imagen de Dios, deseo de ver a Dios, Dios ha impreso en el corazón del ser humano, el deseo de verlo, el deseo de conocerlo, lo veíamos antes con la cita de Juan Pablo II, la creación ya desde el comienzo del espacio-tiempo, eso que le preguntamos a las ciencias, cuándo, cómo, de qué forma los dinosaurios, Gachi, Pachi, cómo fue toda la revelación, hasta llegar a Cristo. La alianza con un pueblo, las alianzas, porque propiamente dicho, para que los biblistas no me maten, no es la alianza, sino las distintas alianzas que Dios ha establecido con el pueblo, hasta la alianza eterna y definitiva. ¿Cuál? La de Cristo, ¿no? Jesús mismo, lo que tomamos en las palabras de la misa, que están inspiradas en las palabras o las tradiciones de la última cena, donde Jesús sella la última alianza eterna y definitiva, la entrega de su cuerpo, de su sangre, para la resurrección. Y esto está contenido en lo que vamos a llamar en los próximos videos el depósito de la fe. Es decir, ¿dónde está contenido esto? La revelación. Y yo quiero acceder a la revelación. ¿Dónde me la encuentro? ¿Dónde está la revelación? Bueno, en lo que llamamos el depositum fidei, el depósito de la revelación, que es la escritura y la tradición. La escritura es la Biblia y la Sagrada Tradición. Pero eso nos llevaría un montón de otra explicación que por cuestiones de tiempo y la tiranía de YouTube vamos a terminarlo acá. Muchas gracias por haber estado hasta ahí. Si fuimos muy rápido, dale de vuelta al video y escuchalo en 0.5, 0.75, pero queríamos meter muchos temas. Y nos seguimos encontrando en próximos videos. Hasta luego.